Si yo no me acordaría, nadie se acordaría hoy. Te estamos poniendo a prueba. Confiamos en vos, Sí, confiamos sí, en sí, vos. sí, sí, me están poniendo a prueba, ya me doy cuenta. Que me están poniendo a prueba para ver si me acuerdo o no me acuerdo. A ver que los pongo a los chicos de confitriones. Ujú, ujú. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que no saludé. A ver si me ponen en el PowerPoint, porque si no, no sé qué voy a decir. Si no me ponen el PowerPoint. Bueno, hoy tenemos Guerra Civil, esta película controvertida que se resignifica después de todo lo que está pasando últimamente en Estados Unidos y bueno, por eso nos pareció interesante poder analizarlas. Como decían, es una película de un género que nunca hemos trabajado. No es una película bélica como habrán notado, es una película más política. Es un director muy interesante. Ahora seguramente los chicos van a nombrar dentro de lo que hace de género. A mí la verdad que me interesa mucho y no es un cine que yo consuma habitualmente, pero es un director que me interesa lo que hace. La semana que viene tenemos otra película que se resignifica y cada día se resignifica más, porque bueno, esta semana estamos ahí en medio de una ola de paros universitarios. Tenemos Juan, la película de Benjamín Nacha y María Alché con Marcelo Subioto, Leo Esbaraglia y un gran elenco. Así que bueno, también le sacaremos el jugo a esta película argentina que es sin duda la película del año que pasó. Y por último, así para relajarnos este mes de agosto, tenemos una comedia de humor negro llamada Telma, que seguramente va a dar mucho que hablar en el futuro. Es inédita, todavía no se ha estrenado en ningún lado, salvo en Europa y Estados Unidos. Pero bueno, viene muy, muy, muy para arriba y puede que sea la gran sorpresa de las pelis estas indie que aparecen en las temporadas de premios. Seguramente va a ser una de las películas del año. Y en cuanto a recomendaciones, hoy tengo una recomendación porque no hay nada que les pueda llegar a recomendar o nada, que haya visto y que diga, bueno, esto es para recomendar. La verdad que todo lo que vi no lo puedo recomendar ni a mi enemigo porque he visto cosas horribles en estos últimos días. Em, Se estrenó en Flow, es para los que tienen Flow, una serie española que tiene la particularidad de que está protagonizada por Oscar Martínez, que ahora vive en España, o al menos pasa la mitad del tiempo allá. Es una serie dirigida por un director muy interesante que se llama Félix Vizcarret, que cuenta la historia de una familia vinculada a un negocio que es el de una fábrica de galletitas, de dulces. Está manejada por la propia familia y están en plena lucha porque se está por imponer la ley del azúcar, que es lo que hablando mal y pronto les arruinaría el negocio. Entonces, bueno, es toda una lucha familiar y a su vez política de lobbies. Es muy interesante para ver cómo las grandes empresas hacen los lobbies con los diputados o con los miembros, en este caso, del Parlamento Europeo, con la sede en Bélgica, para tirar abajo una ley. Me interesó básicamente por eso la serie, porque es muy, muy atractivo todo cómo se entreteje todo eso por detrás, que uno muchas veces lo sabe que existe, pero nunca lo ve. Cómo están los grandes lobistas
en el medio del Congreso, del Parlamento, en este caso, agazapados esperando que lleguen los eurodiputados para tratar de convencerlos, entre comillas, de que no voten a favor de esta ley. Y bueno, más allá de eso, tiene todos los ingredientes de una serie con los entramados familiares y todo y las traiciones y los dimes y diretes. Así que bueno, que si tienen Flow es una serie cortita, son 6 episodios más o menos de 40 minutos cada uno. Hay un par que son un poquito más largos de 49, pero nada, se ve como muy rápido. Por ahí les digo, el primer capítulo cuesta enganchar porque es la presentación de todos los personajes, que como ven en las fotos son muchos. Pero a medida que va avanzando ya en el segundo episodio ya se vuelve así como media adictiva. Así que bueno, recomiendo esta serie que está en Flow. Lamentablemente no está en ninguna otra plataforma. Es como verán acá, es el de Movistar, que produce series en España bastante para la televisión. Y bueno, en este caso la ha comprado Flow acá en Argentina. Así que bueno, dicho esto, yo me voy y los dejo con... Ah, les quería decir algo antes de irme, que como, bueno, no traje recomendaciones y como ya tengo elegida un par de películas de septiembre, que no se las voy a decir ahora, pero sí les van a llegar en el mail de hoy porque ya las tengo cargadas. Así que cuando les llegue la clase grabada, van a encontrar abajo donde salen las películas que hay dos pelis de septiembre. Así que bueno, pónganse ansiosos y ansiosas que se van a enterar dentro de un par de horitas cuáles son las dos primeras películas que tenemos en el mes de septiembre. Muy interesantes las pelis, así que creo que les van a gustar mucho. Son muy del estilo de la escuela de espectadores. Así que bueno, dicho esto, los abandono hasta el final de la clase. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Me saco los lentes. Vamos a analizar entonces Guerra Civil, película de Alex Garland, ¿no? Que, bueno, es un director muy interesante, como bien sugería Juan Pablo, y que siempre quisimos analizarlo, pero bueno, no encontramos por ahí la propuesta específica para abordarlo. Vamos y esta es la película indicada. Aquí tenemos a Alex Garland. Es un director de cine que empieza su carrera como novelista y como guionista, escribiendo varios guiones de películas famosas hasta que después se lanza a la dirección, ¿no? Un poco el camino que hizo Tarantino, por ejemplo, ¿no? Eh, Su primer novela fue The Beach, que en la versión película se llamó La Playa, ¿no? La traducción. Una película, no sé si recuerdan, de los 90 con Leonardo DiCaprio, que sucedía en Tailandia, creo, un país asiático tropical. Una película despareja, medio floja inclusive, podemos decir, pero bueno, está basada en una novela de él, ¿no? Y eso es un dato interesante. Su segunda novela también se fue hecha película. Y como dato interesante, es el que escribió el guión de Exterminio, la película de Danny Boyle, una película de post-apocalíptica de zombies. Y comento lo de post-apocalíptico porque está en sintonía con la película de hoy, ¿no? Donde esta construcción de la distopía post-apocalíptica va a estar en relación con una especie de metáfora social. Bueno, acá en la película de hoy todo eso es mucho más directo, y ahora lo vamos a trabajar. Es interesante decir que es un director británico, ¿sí? Nació en Gran Bretaña, pero reside en Estados Unidos, ¿no? Y esto es importante porque cuando él, sé que recién estaban comentando un poco esto antes de la clase, bueno, pero él dice que cuando habla de qué lo inspiró a hacer esta película, él dice que... Voy, eh, parate corto, porque no sé sí, si por ahí viene después, pero bueno, ¿vos vas a hablar, digamos, vas a decir que hay una película de él que está en Netflix o no? no, ¿O lo no, digo yo comentalo. ahora?
Comentable. ¿Eh? Tengo todas las películas, sí las voy a mencionar, pero no que Ah, están. bueno, nada, hay una película Ex Machina está en Netflix. No sé si la vas a Acá mencionar. está, acá está. Ah, listo. La primera película, sí, por Que es ahí. buenísima, digamos. Es una película también media de ciencia ficción, pero también es una película que se resignifica por el tema de de la inteligencia artificial. Así que, nada, si pueden, véanla que está en Netflix. Nada, me voy, perdón. Pero dije Sí, después. no, está perfecto, está perfecto. Por eso Ex Machina es su primer película como director y guionista, ¿no? Porque también las escribe. Y es por ahí una película más interesante y que un poco abrió el juego de, bueno, prestarle atención a Alex Garland como director. Entonces decíamos, Sí, es una eh, película que, digamos, por el género, es del 2014 y ese año fue elegida por la revista Cahiers du Cinéma, que es una película, una revista red de cine de autor, como una de las mejores películas del año. No me acuerdo en qué lugar, si fue la película del año o fue la segunda o tercera, pero estuvo ahí elegida. Para que sepan de quién estamos hablando, digamos que es un autor, si bien trabaja en ciencia ficción, es un autor donde los grandes críticos les interesa lo que hace. Me voy y no vuelvo más. Bueno, sí, sí, es una película muy interesante y bueno, y que resignifica esta historia de la ciencia ficción y de la inteligencia artificial, que bueno, viene de larga data en la historia del cine, pero a partir de acá es una mujer, ¿no? Es una película de uno imagina robots corriendo en largas persecuciones, nada que ver, es una película que transcurre prácticamente en una habitación con largas conversaciones existenciales entre el protagonista y esta inteligencia artificial que es una chica. Después de esta película hace otra que supongo que también está en Netflix porque es factoría de Netflix, que se llama Aniquilación. Es una película distópica. Acá sí hay más acción desarrollada con una temática de medio ambiente que trabaja Natalie Portman. Esa es su segunda película, por ahí es la más menos interesante o que pasa más desapercibida si uno ve otras en función de otras películas de ciencia ficción y de distopía, ¿no? Y de posapocalípticas, pero igualmente es interesante. O sea, estas dos primeras están en Netflix. Men, Terror en las Sombras, es una película que estaba hasta hace no mucho en Prime Video, ahora chequeo si también está. Por ahí es la película más rara de todas porque ya es una película surrealista, onírica. Mientras les hablo, estoy haciendo esto de chequear. Perdón, ¿eh? Sí, está acá, está en Prime Video. Men, Terror en las Sombras. Así que bueno, pueden ver las tres películas, se las pueden ver tranquilamente el fin de semana. Y bueno, como les decía, Men, Terror en las Sombras, ¿de qué habla? Habla de justamente la cuestión de los abusos y los acosos del hombre hacia la mujer, ¿no? O sea, fíjense cómo a través de sus películas, y acá ya incluimos a Guerra Civil, el director está hablando de temáticas contemporáneas, temáticas sociales, y que utiliza los géneros justamente para desarrollar ideas que lo convocan, que lo comprometen, que lo involucran en las discusiones de aquí y ahora. Bien, dicho esto, ¿sí? Empezamos a ver otras cuestiones. Kristen Dunst, ¿no? La protagonista de la película, junto con Kanye Spiney. Pero bueno, la gran actriz en esta película es Kristen Dunst. ¿Por qué? Porque es la más conocida de todo el reparto y porque es interesante cómo ha compuesto un papel muy diferente a lo que habitualmente venía haciendo en el cine, ¿no? Ella empieza de muy chiquita en Entrevista con el vampiro, es la nenita que llevan consigo los personajes de Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, ¿no? Todo en una película muy masculina, pero como que habían cobijado a una pequeña niña de unos 13 años que es ella, ¿no? Ahí aparece, va a aparecer
También en Spider-Man va a ser la novia de Tobey Maguire en las películas dirigidas por Sam Raimi. Y a partir de ahí empieza sus trabajos más interesantes, primero con Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, primero en Las Vírgenes Suicidas, la primera película de Sofía Coppola, es una de las 4 chicas Las Vírgenes Suicidas, después va a protagonizar María Antonieta, la película más grande en términos de producción de Sofía Coppola, aquí está el afiche, y a partir de ahí va a trabajar, por ejemplo, en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Es la chica que entra por las noches, cuando estén haciendo el tratamiento a Jim Carrey, con su novio, que el novio es Mark Ruffalo, ¿no? En ese momento no eran caras tan conocidas, no es la protagonista de la película, pero aparece ahí un papel interesante. Y va a trabajar, les decía, con Lars von Trier en una película muy interesante llamada Melancolía. Lars von Trier, el director de Contraviento y Marea, de Valeriano en la Oscuridad, va a trabajar en Melancolía, que creo que fue la última película, podemos decir, más importante de Lars von Trier en términos de repercusión y de tratamiento del tema. Y últimamente aparece en El Poder del Perro, ¿sí? Y en Mujercitas. Bueno, es una actriz muy interesante, ya tiene 42 años, y que acá hace un papel de una mujer, como ya se dieron cuenta, atormentada por el trabajo que realiza, pero que por algún motivo no puede dejar de hacerlo. Bueno, y con esto vamos a ir avanzando en el tema de hoy. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que la película es producida por A24, lo hemos mencionado en otras oportunidades. A24 es el estudio y la productora más interesante de los últimos tiempos que ha dado el cine estadounidense, con proyectos artísticos, con proyectos de riesgo, con proyectos muchas veces experimentales. Produjo todo lo que hizo Ari Aster, Hereditary, Midsommar, produjo Vidas Pasadas, película que hemos trabajado a principio de año, produjo Todo en todas partes al mismo tiempo, película con la que ganan el Oscar, la productora digo, que por eso son películas bastante disímiles entre sí, pero todas tienen algo en común, que son películas que tienen un riesgo y un riesgo de financiación que hay una incógnita de si la película va a ser comercial o no luego de su estreno, un riesgo que hoy en día los estudios de Hollywood, los clásicos estudios Warner, Disney, iba a decir Fox, que ya fue absorbido por Disney, y otros tantos no quieren asumir, ¿no? Hoy los estudios Hollywood van a proyectos que les aseguran cierta ganancia y que no tienen ningún riesgo artístico ni económico, y esta es una productora que apuesta por eso. Hay veces películas muy surrealistas, como Tuesday, película que hace no mucho se estrenó y todavía debe estar en salas. Digo esto porque Civil War, hasta el momento, es la película más cara financiada por A24. Salió algo así como 55 millones de dólares, y que es un estudio de corte independiente. Bueno, ha asumido un riesgo a financiar esta película de Garland, pero le ha ido bastante bien, así que la apuesta, como siempre y por suerte, a 24 le sale bien, y esto hace que pueda seguir apostando como estudio y productor y distribuidora de este film. Bien, y ya entrando en lo temático de la película, recién decíamos que la protagonista, el personaje de Lee Smith, que es el que interpreta a Kirsten Dunst, es una fotógrafa, una corresponsal de guerra, que no puede dejar de hacer el trabajo. Está acongojada y atormentada, perturbada por esas imágenes que le quedaron grabadas en la retina, ¿no? Y vemos algunas de ellas, pero por algún u otro motivo no puede dejar de hacerlo. Entonces eso nos lleva a recordar algunas películas que han trabajado en estos términos. Voy a poner los auriculares a ver si... No. ¿Se escucha ahí? No. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues yo escucho yo estoy al lado de la ventana, escucho que pasa el colectivo,
tal vez ustedes no lo escuchen, pero para evitar sonidos de fondo, con los auriculares se preserva más lo que voy diciendo. Bueno, entonces, a mí me recordaba esta actitud de la fotógrafa que no puede dejar de hacer su trabajo a estos fotógrafos del documental de Herzog sobre los volcanes. No sé si se acuerdan, no me acuerdo si lo hemos trabajado, hemos hablado de Herzog en otras oportunidades, creo que lo hemos mencionado en una clase de Herzog, pero un documental sobre unos tipos que van a fotografiar volcanes y por supuesto están corriendo un riesgo por la erupción, por la lava, y cada vez se van acercando más y como una especie de fiebre del oro, los tipos se involucran tanto hasta que por supuesto mueren calcinados. Hay algo de eso, ¿no?, en la protagonista de la película de hoy, en el personaje de Lee Smith, interpretado por Kirsten Dunst. Ese fotógrafo que hace algo que por supuesto le afecta, pero no puede dejarlo de hacerlo y incluso sabiendo el destino trágico que corre por ese motivo. Es interesante porque la fotografía siempre fue retratada del cine, de alguna manera el cine es hijo de la fotografía, pero hay como dos grandes tipos de películas, ¿no? Por un lado están las películas de fotógrafos voyeur, esos fotógrafos de la intimidad, esos fotógrafos que gozan a través de la mirada reveladora que la fotografía puede darle. Un poco el caso de Blow Up puede ser así, es un fotógrafo de modas, el de Blow Up, la película de Antonioni, pero luego es sacando las fotos en el parque es que va a descubrir algo, ¿no? Hay algo de esto en este personaje que podemos remontarlo a otras películas, ¿no? De este tipo de La ventana indiscreta, de Doble de cuerpo de Brian De Palma. Hay varias películas de esa índole. Hay una con Robin Williams, inclusive, que hace de un psicópata, una de las pocas películas donde Robin Williams se sale de ese personaje que habitualmente interpretaba, que tiene que ver con este trabajo, ¿no?, del fotógrafo obsesivo y casi perverso, ¿no? En Peppington, por ejemplo, ¿no?, la película británica, ¿no?, de ese asesino serial que fotografiaba a las mujeres antes de matarlas. Pero hay otra gama de películas de fotografía y de fotógrafos en el cine, que son los fotógrafos sociales, los fotógrafos que sacan la cámara de la realidad y los fotógrafos que tratan de captar, hacer un registro de esa realidad. Y ahí aparece lo de los volcanes, ahí aparece el personaje de Blow Up sacando fotografías en el parque, y ahí aparece, por ejemplo, La sal de la tierra, el documental de Wim Wenders sobre Sebastián Salgado, el fotógrafo brasilero. Y pensando en la película de hoy, me recordaba cuando él va a Irak y saca las fotos de los pozos de petróleo prendidos fuegos. Si alguno vieron la película, recordarán esas imágenes, son muy impactantes, que cuando cuenta resumidamente que cuando avanza el ejército norteamericano, antes de entregar los pozos de petróleo, los prenden fuego y hacen como una llamarada en el medio de ese clima desértico, y son unas imágenes muy impactantes. Bueno, ese trabajo que hace Sebastián Salgado, que también vemos ya con el trabajo del corresponsal de guerra en la película Salvador, con James Wood, tal vez uno de los mejores trabajos de James Wood, aquella película de los 80, de Oliver Stone. Y entramos en este género, un género en sí mismo de los corresponsales de guerra. Digo género en sí mismo porque hay una alta variedad de películas y todas más o menos funcionan de la misma manera, ¿no? Algunos ejemplos clásicos: Los gritos del silencio, por ahí la más recordada, la más emblemática, la más clásica de todas. Bajo el fuego, Nick Nolte, Gene Hackman. El año que vimos En peligro, con Sigourney Weaver y un joven Mel Gibson. Y ya más cerca de este tiempo, Minamata, con Johnny Depp. Y La corresponsal, una película que acá no se estrenó, pero circula por internet, que todas más o menos trabajan lo mismo, ¿no? Es el corresponsal de guerra, que es este trabajo de un personaje testigo, un testigo ocular de una atrocidad que hace la humanidad. El tipo está metido, pone el cuerpo a la situación
y queda involucrado, ¿no? Y corre riesgo su vida. A partir de este trabajo social que hace para develar a la sociedad y hacerla reflexionar sobre el horror, se mete en el ojo de la tormenta, en el medio del conflicto, para poder dar un testimonio, ¿no? de esto que está pasando. Eso vemos en Los Gritos del Silencio, Bajo Fuego, El año que vimos el peligro, Minamata, y la corresponsal o la corresponsal de la guerra, ¿no? Puede aparecer con esos dos títulos. Todo este trabajo, como en todas las películas de periodistas, inclusive, saliéndonos inclusive un poco de la fotografía, aparece la idea de el papel testimonial y de brindar información a la sociedad, quitarle el velo de una realidad a partir de ese trabajo. Hay algo de eso también en la película de hoy, en Guerra Civil, de esa misma manera tan impactante. El otro género que circula en Civil War, en la película de hoy, es el antibélico, ¿no? Las películas de guerra, pero que son antibélicas, que no están para mostrarte el triunfo del ejército, sino para mostrarte el horror de la guerra, para describirte el horror de la guerra. Y acá hay 4 ejemplos. Apocalipsis Now, por ahí el más emblemático de todos, película que también funciona de alguna manera como la película de hoy en términos de el viaje a los infiernos, ¿no? Como un viaje que emprenden los personajes, y cuando se van adentrando en ese camino, cada vez va a ser más terrible, más preocupante. Otra película, esta película de Francis Ford Coppola, ya lo saben, la película de Kubrick, Full Metal Jacket, o Nacido para Matar, como se llamó acá en Argentina, El francotirador, con Robert De Niro, pero ahí el que la rompe es Christopher Walken, de Michael Cimino, y 1917, y la menciono porque también el personaje de 1917 hace un camino, hace un recorrido a través de la película, corriendo. Recuerden que la película es un largo plano secuencia, y ese camino también es un camino de dolor y de calvario, de reaprendizaje sobre el horror de la guerra. Y la menciono también porque la hemos trabajado en la Escuela de Espectadores, también otras que hemos trabajado como Sin Novedad en el Frente, también podemos mencionar Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood, La Era de la Línea Roja, de Terrence Malick. Bueno, hay un montón de películas antibélicas, bueno, esta es una más que tiene esa finalidad. Lo interesante de Guerra Civil es que Guerra Civil no transcurre en una guerra, ni en la guerra de Vietnam, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera. Guerra Civil transcurre en un mundo distópico, en un universo posible, ¿no? Posible en el corto tiempo, ¿no? Podría suceder mañana. Y algo de eso es lo que va a plantear el director cuando habla de que esta toma del Capitolio que sucedió en Estados Unidos, ahí hay un fotograma, durante el gobierno de Trump. Todo esto está relacionado con Trump y con esa grieta social y con ese odio, esa necesidad o esa furia que él encuentra preocupante en estas reacciones. Van a decir, si esta escala de violencia se incrementa con el tiempo, no muy lejano, se puede llegar a desatar una guerra civil en los Estados Unidos. Y a partir de ahí aparece la distopía y un mundo posapocalíptico, ¿no? Lo que vemos en la película es que esa guerra civil ya se desató y está en sus últimos momentos, y los personajes deambulan entre las ruinas de esa sociedad que entró en un estado de locura total y absoluta. Algo de eso es un poco lo que la película plantea, ¿no? Como un futuro posible, ¿no? A diferencia de las otras películas antibélicas.
Por supuesto, el fin de la película es tomar conciencia sobre la realidad y cómo esto que viene siempre a retratar las películas post-apocalípticas, sean de estas características más realistas o sea una invasión alienígena, siempre lo que se pone en crisis es el sistema social, las instituciones, en este caso también los estados-nación, los valores democráticos, la convivencia de las personas. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con vivir en armonía. A ver, esto que ve en Estados Unidos es algo que también está sucediendo a nivel global, lo podemos comprobar fácilmente en nuestro país, esta violencia en la cual vivimos y convirtió a la sociedad en una especie de puja de unos contra otros. Bueno, es decir, esto lleva a una escala, puede llegar a una guerra civil y bueno, hay que dar aviso hoy, ¿no? De todo esto y a partir de ahí surge la idea de la película. Otra película que quizás da aviso de este tipo de situaciones hace un par de años que también trabajamos en la Escuela de Espectadores es Hater, película polaca, si no me equivoco. ¿Polaca o rumana? Sí, Polaca. polaca. Sí. Hater, que está en Netflix para ver también, para quien no lo haya visto, donde aunque sí está más introducida en nuestro mundo contemporáneo, en nuestra propia coyuntura, aparece esta idea de cómo a través de las redes sociales y de cómo los algoritmos de las computadoras hacen que la información que nos llegue siempre confirme nuestro sesgo, confirme nuestro punto de vista, hace que cuando nos encontramos con aquel otro que piensa diferente a nosotros, la grieta, la distancia sea tan grande y la mirada del mundo sean tan distintas que no podamos reconocer en el otro un ser humano, ¿no? Un igual, ¿no? Y esa violencia, digamos, ese fenómeno, ¿no? De polarización ideológica extrema, es un fenómeno que al menos en Occidente está dando de forma global y que justamente nos puede llevar a una violencia social en cualquier momento. Es un poco también es un caldo de cultivo del presente, ¿no? Esta película, al estilo de series como Black Mirror, dan como un paso hacia adelante, ¿no? No se trataría de una ciencia ficción que piensa en un futuro lejano, 100 años en el futuro, 20 años, es un futuro instantáneo, ¿no? Es un pasito más hacia el futuro, una pequeña mirada hacia una posibilidad real, ¿no? En una sociedad globalizada que se está polarizando de forma extrema y violenta en cuanto a sus opiniones, donde la izquierda es cada vez más izquierda y la derecha es cada vez más derecha. Sí, absolutamente, ¿no? Por eso ahí recordamos que distopía viene a ser lo contrario de la utopía y que viene a pensar un futuro cercano y pesimista, ¿no? Acá hay un trabajo desde el realismo, no vemos autos del futuro, ni como bien dice Fede, sino que es algo que podría pasar mañana mismo en Estados Unidos, pero también aquí en Argentina o en otros países, y tiene que ver con este fenómeno global. Hay un montón de datos muy interesantes en la película en función de esto y vamos a ir desarrollándolos, ¿no? Esta idea de lo posapocalíptico. Pensemos lo posapocalíptico, ¿no? Pensemos en otras versiones de lo posapocalíptico, que acá no mencionamos justamente porque tienen más relación con la ciencia ficción, tienen más relación con, con un futuro lejano en el tiempo, y aquí es como más inmediata la cosa. Bueno, los personajes están embarcados en una misión de corte suicida a Washington, con el fin de entrevistar y fotografiar al presidente, ¿no? Un presidente que también lo vemos ya de las primeras imágenes bastante, con una manera bastante particular, ¿no? Como que se hace el fuerte, el rudo en pantalla cuando da esos discursos, pero lo vemos dudar y titubear en la intimidad, fuera de cámara, ¿no? Esas 13, 4 imágenes del comienzo de la película empieza con él, marcan cómo, a partir de dónde, ¿no? Se construye esta idea y esta situación social, ¿no? Por supuesto, la referencia clara es Donald Trump. Bueno, y si estamos hablando de personajes que tienen un viaje
¿no? Un viaje que tienen que hacer un periplo, ¿no? Un periplo de características imposibles, ¿no? En términos cinematográficos. Ahí es donde nos relacionamos con Apocalipsis Now. Recuerden en Apocalipsis Now este personaje que lo mandan en el río, en el caso del personaje de Martin Sheen, a encontrarse y a matar al coronel Kurtz. Y ese viaje va a ir conociendo distintos personajes y va a estar envuelto en distintas situaciones, una cada vez más demencial que la otra, hasta llegar a ese final casi surrealista. Algo de eso, algo de ese viaje a la locura es un poco lo que les pasa a los personajes en esta película. Y en términos de película de carretera, es una road movie, ¿no? Recuerden la road movie, que siempre lo mencionamos como ejercicio, como género, que es la manera que tienen los estadounidenses de contar el viaje interior que los personajes van haciendo a partir de un viaje literal. Acá el viaje literal es este viaje por la carretera hacia Washington. Primero, dos cosas. Por un lado, este género pertenece al cine indie americano, el cine independiente, el denominado cine independiente, y que es el cine que va a ser un cine muy crítico con los Estados Unidos en términos de su función social, su lógica constitutiva, los valores que transmite y demás. Va a ser un cine siempre que va a buscar el punto, la crisis, el punto de crisis de esta sociedad. En esa lógica aparece esta película y aparece este viaje de carretera, ¿no? Este viaje a bordo de la camioneta. A la vez, hay otras características de la road movie que vemos en la película. Por ejemplo, las road movie suelen hablar siempre de familias disfuncionales y de cómo los vínculos entre los personajes van a ser el motor de esos viajes en carretera. Esto va a pasar siempre. Lo vamos a ver en casi todas las películas de estas características, y van a ser familias que no están constituidas de modo tradicional, ¿no? Acá, si nosotros nos ponemos a pensar en esos periodistas que se agrupan en esa camioneta, podemos ver como una especie de familia disfuncional por las tres generaciones que conviven, ¿no? Ahora vamos a hablar de cada personaje, pero a los dos periodistas experimentados, al veterano periodista que va a aportar la sabiduría y el conocimiento del oficio, y a la joven y aprendiz que va a ser el personaje de Cailee Spaeny. El personaje de Cailee Spaeny, la actriz Cailee Spaeny viene en ascenso, aparece en esta película, es la chica que hizo de Priscilla Presley en la última película de Sofía Coppola, la joven mujer de Elvis Presley, que por eso sufre el maltrato de Elvis Presley, y aparece en Alien Romulus, que es la Alien nueva que se va a estrenar este jueves. Digo esto para que, bueno, no hicimos una placa porque son muy pocas películas, pero no venía de más mencionarlo. Entonces, el formato de la road movie. Tenemos lo del cine posapocalíptico, lo del cine antibélico, en su función social, en el tomar conciencia que la película pretende del horror y las consecuencias de este odio social, de esta grieta social, y tenemos la película de fotógrafo, ¿no? Aquel que va a cumplir la función social de fotografiar, de ser testigo ocular para darle información a la sociedad y que la sociedad pueda reflexionar sobre la situación y la gravedad de ella. A la vez, como road movie, como viaje de carretera, todos los personajes que van en esa camioneta van a tener un objetivo, pero también van a provocar cambios, van a tener cambios internos en su personalidad a partir de lo que van experimentando, y a la vez los vínculos entre ellos se van a ir fortaleciendo.
¿no? Algo que pasa en todas las road movie, por supuesto, sin este carácter de tragedia, como sí tiene esta película. Bueno, los distintos momentos, ¿no? Habíamos dicho que la estructura narrativa de esta película, que sigue la lógica de Apocalipsis Now, la podemos pensar en esos términos, ¿no? Como una película de guerra antibélica y donde el personaje hace un viaje y donde cada posta, cada lugar va a ser un escalón más cercano a la locura, a la demencia, ¿no? En términos de barbarie, en términos de hasta dónde puede llegar el ser humano sumergido en la bestialidad. En ese sentido, vamos a ir viendo los distintos episodios en la película, que contamos 10 aproximadamente, que son como los viajes o las paradas de este viaje que van haciendo. Primero la estación de servicio, cuando paran a cargar combustible y tienen estos tipos colgados, semi muertos, que los están torturando todo el tiempo, ¿no? Primer golpe, ¿no? Que recibe sobre todo el personaje de Jessie, la chica, Caitlin Spiney. El segundo es el helicóptero abatido, un helicóptero que se enredó en los cables y cayó, ¿no? Que hay una especie de cementerio ahí bélico, con el helicóptero donde frena que saque para que ella saque la foto. Todo esto es un viaje de aprendizaje de ella, ahora lo vamos a ver más claramente. Después tenemos la escena en el edificio, ¿no? Donde hay un tiroteo y ellos participan sacando fotos y se acercan bien a la zona del tiroteo, ¿no? Por supuesto ahí corriendo un riesgo evidente, ¿no? Ya están en la línea de fuego, ¿no? En términos de guerra, claramente. Después aparece un campamento, ¿no? Un campamento de personas donde hay niños. Es la única vez que vemos niños en la película, ¿no? Esto es interesante porque de esa manera la película como que primero respira, ayuda a respirar al espectador en términos de tensión, se puede relajar por un momento y ven los personajes empiezan a conectarse con la vida más allá de esa situación post-apocalíptica, más allá de esa situación de precariedad social, todo lo que decíamos, crisis de las instituciones, no gobierno, no orden, no ley, a partir de esa situación encuentran en esos niños jugueteando en ese estadio, una especie de campamento de refugiados o de evacuados, se reconectan con la vida, ¿no? Empiezan a ver otras cosas, ¿no? Y ahí empiezan a observar el bosque en el viaje, las flores, las plantas, el agua, ¿no? Como aquellos elementos de la vida que empiezan con los cuales empiezan a conectarse más, ¿no? Ante la barbarie aparece la apreciación de la vida, ¿no? Esto es interesante. Después aparece esa tienda donde nada sucede, digo nada sucede porque es ese pueblo que viven como si nada, como si no estuviera pasando absolutamente nada, con total normalidad. Y acá me pareció muy interesante porque esto es un agregado que no tenemos en Apocalipsis Now, por ejemplo, y en ninguna otra película antibélica. La locura también puede ser la negación, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? La locura también puede ser el no querer ver la realidad. Algo que también nos conecta y nos interpela mucho a nosotros como argentinos. La cuestión de la Navidad, ¿no? Los periodistas asiáticos también al borde de la locura, estos que se pasan de los autos en la mitad a toda velocidad, están como alienados los personajes. Bueno, ni hablar de la escena de la zona de la fosa común, ¿no? Cuando la escena de Jesse Plemons, que mencionaban ustedes al comienzo, y bueno, después tenemos la secuencia final. Vamos a ir entrando a algunas cosas, pero a través de elementos de análisis, particularmente. Acá tenemos los personajes. Vamos a hablar de los personajes en este día de la road movie. ¿Cuál es el camino interno y el camino externo que los personajes hacen? Lee Smith es el personaje de la protagonista, Kirsten Dunst, ¿no? Que es la reportera consagrada, la famosa. Está atravesando un trauma, ¿no? Por esto que está viviendo, por esas imágenes que no puede borrar de su cabeza. Desde la escena del hotel inicial ya vemos que está perturbada
y acongojada. En ese sentido, podemos pensar que ese viaje a sacar la foto del presidente antes de la rendición o de su muerte, podemos pensarlo como un viaje de redención, ¿no? Como alguien que ya está herido emocionalmente, y de alguna manera lo único que le queda, ¿sí?, es la muerte como modo de liberarse. La muerte, o en términos de redención, en términos bíblicos, la muerte es un sacrificio por un otro. Y es lo que pasa al final de la película, ¿no? Ella se sacrifica para salvarla a Jessie. Vamos a hablarlo de eso más adelante, pero piensen en esa idea que funciona bien para la película. El personaje de Jessie es la aprendiz, ¿no? Si podemos pensar que ellas tienen una relación maestro-discípulo, ¿no?, entre ambas. Es la aprendiz que quiere saber los gajes del oficio, aprender de su maestra. Y el viaje que va a experimentar es el viaje de pérdida de la inocencia, ¿no? Ella es fotógrafa, casi, la vemos al principio casi como un juego, y a partir del horror de la guerra al cual se va a exponer, va perdiendo la inocencia y se va convirtiendo en un ser cada vez más frío, más menos emocional, menos incapaz de demostrar sentimientos, ¿no?, más duro, ¿no?, con su actitud. Lo vamos a retomar al final también. Vamos a ver los otros personajes, ¿no? Joel, el personaje que es muy interesante, ¿no? El compañero de trabajo de Lee. Es el personaje que está enfermo de adrenalina, ¿no? Enfermo, decimos entre comillas, por supuesto, porque él lo ve como una aventura, ¿no?, como algo que lo excita. Al principio habla de la excitación que le produce estar en peligro de muerte todo el tiempo, algo que después Jessie también va a retomar en algún momento, ¿no? Ella va a decir, tengo mucho miedo, pero a la vez nunca me sentí tan viva. Hay algo de esa excitación que tiene que ver con estos fotógrafos de volcanes de las películas de Herzog, ¿no? Que esa gente que expone el cuerpo y ese peligro, esa sensación de peligro, ese rozar la muerte constantemente, los excita. Por supuesto, esto también es un síntoma de locura en términos de la película, ¿no? Los personajes, y como sus compañeros asiáticos, también están como al borde, ¿no?, de la locura, ¿no?, en términos de la muerte. Esto pasa mucho en Apocalipsis Now, ¿no? Si pensamos el personaje del reportero que hace Dennis Hooper o el personaje de Robert Duvall, también son personajes de estas características. Están como en otro mundo, ¿no?, claramente. Lo interesante es que el personaje tiene, en el viaje que emprende, la película de carretera, el viaje interno que hace va a ser un viaje de aprendizaje también, ¿no? Que no todo es juego y no todo es alegría y adrenalina en términos de el riesgo que corren, porque también implica el dolor de ver morir a los suyos, y ahí hay una decepción. Inclusive la mayor decepción es cuando espera que este presidente que armó esta guerra civil diga algo glorioso en esa entrevista al final, y el tipo solo puede suplicar por su vida, ¿no? Hay algo de un viaje de aprendizaje y de decepción también. Y está el personaje de Sammy, que es el veterano reportero del New York Times como un medio consagrado, una especie de la nación de acá, un medio que viene de larga data y que es el reportero a la antigua, ¿no?, pero que también no quiere perderse la primicia, también quiere ir a la entrevista, a hacer la entrevista al presidente, y oficia de guía espiritual para los personajes. Es el que primero dice, y mejor paremos a cargar hasta ahora, no perdamos la oportunidad. Es el que dice, yo huelo algo mal acá, no paremos, no nos metamos acá, esto hay gato encerrado, huelo a muerte, va a decir en un momento, y su profecía se cumple, efectivamente su profecía se cumple. Es el viejo sabio, ¿no? Y él está experimentando a través de la road movie, del viaje interno que hace, un viaje del ocaso, su último viaje, ¿no? Todo da
a entender que es su último viaje y efectivamente lo es para la trama también. Bien, y empezamos a entrar acá en el recurso fotográfico que la película tiene, que la película hace, con todo el tratamiento de la foto, de lo que es lo fotográfico, lo que es la fotografía. Primero esta cuestión de, mirá el horror, este es el primer plano donde aparece la protagonista y aparece a través del vidrio de un auto, ¿no? Y esto es curioso porque ella ve la realidad, se acerca a la realidad a través del filtro del lente de la cámara. Un vidrio que refleja la realidad, ¿no? Pero que de alguna manera también le está devolviendo una representación fija y evidente de esa realidad. No sé si fue muy confuso lo que dije, ¿no? Pero es esta idea de la fotografía como espejo social que se va dando a cada una de estas cosas que ella va viviendo. La idea de la imagen, la idea del poder de la imagen, y es interesante porque en la película aparece la fotografía como el momento de mayor realidad, de mayor realismo en términos audiovisuales. Fíjese que las fotografías son fijas, pero son en blanco y negro, ¿no? Como si ese registro fuera la síntesis, la condensación de momentos claves del horror que están experimentando. Nosotros tenemos la película, la historia de ellos, pero el horror en términos sociales de la guerra nos lo va a dar, por supuesto, lo que pasa, pero sobre todo las fotografías. Esas fotografías como que interrumpen por momentos la proyección de la película, de la historia que se va contando, ¿no? Congelan la imagen en blanco y negro y con un registro fotográfico, y después lo que vemos es una especie del detrás de escena de cada fotografía. No sé si fui claro. Sí, ahí Si se entendió. en cuanto al tema del vidrio, ¿no? Del vidrio en esta secuencia, uno, por ahí no sé si lo pensaron, pero los personajes van por un lugar, por la guerra, arriesgando su vida, y no tienen nada con qué defenderse, ¿no? No tienen armas, no tienen forma de defenderse, están completamente desarmados, y eso no los para, ¿no? Y hay como una cuestión psicológica de que esa cámara es como una vidriera, como un espejo, un vidrio que los separa de la realidad, ¿no? De alguna forma, tener esa cámara en la mano y estar en ese rol los vuelve, de alguna forma, psicológicamente invulnerables, ¿no? Están ahí sin defenderse, sin hacer nada para cambiar nada. Eso me parece interesante, ¿no? Como psicológicamente atrás de un vidrio que los protege, entre comillas. En realidad no los protege nada. Y al mismo tiempo también hay algo psicológico de el fotógrafo como un observador, ¿no? Está en el lugar del espectador cinematográfico. Contempla de forma pasiva una realidad que lo conmueve, pero en la que no activa nada, no genera ninguna, no activa, no intenta salvar a nadie, no intenta ayudar a nadie, simplemente observa, ¿no? Observa sin participar de eso. Y ahí un poco viene la paradoja del personaje, ¿no? Hago esto porque quiero hacer algo bueno por el mundo, porque quiero que se sepa la verdad, porque etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esta crueldad de ser simplemente un observador pasivo. Que en ese sentido, más como psicópata que como otra cosa, pasa algo parecido en muchos de los personajes que tiene Stanley Kubrick en su cine, y ahora pensar en The Full Metal Jacket, ¿no? El de Nacidos para Morir, Nacidos para Matar, donde también el protagonista es un soldado con anteojos, también hay un vidrio que lo separa de la realidad, que se la pasa observando la crueldad, la violencia, sin participar, ¿no? Es ese ojo que no parpadea, como la cámara de sí, la cámara, que es un ojo que no parpadea, y que está ahí para observar la realidad, para ver sin influenciar el comportamiento humano, ¿no? En su forma más bestial, más primitiva, Sí, completamente o liberado de las normas sociales. sin cambiar el destino de los acontecimientos, ¿no? Ese es el Claro, punto, creo que lo que querés explicar. claro, Claro, algo por totalmente. ese lado. Digo, pero está muy bueno. Y ese primer coso, ¿no? Donde tenemos el reflejo de lo mirado, ¿no? Todo y a través de un vidrio, todo en un solo plano, sin plano y contraplano. Entonces, está muy bien construido ese plano. Sí, totalmente. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De esto que estamos diciendo, ¿no? El contraste entre
la fluidez de la acción fílmica y el estatismo del blanco y negro. El blanco y negro viene a sintetizar toda la situación. Y acá es un poco lo que dice Fede. Acá tenemos a un tipo herido, un soldado herido, y el otro que está tratando de ayudarlo, y el fotógrafo está ahí sacando fotos. No, ni lo asiste, ahí está, miren, detrás está el personaje de Joel, ¿no? Tomando nota, ¿no? De lo que ve. No lo asiste, no lo ayuda, pero toma nota y registra esa realidad. De alguna manera, lo que está planteando también la película es ese poder que tiene la imagen para transmitir y dar cuenta en un tiempo y un espacio determinado del horror de la guerra, ¿no? Como un documento histórico, se convierte en un documento histórico. La historia fluye, el detrás de escena de cada situación, de cada foto fluye, pero la foto queda. La foto es el documento histórico. Ahí está el carácter real, de realidad, que va a tener las fotografías en la película. Bueno, También podríamos sí, pensar esa relación como una relación metacinematográfica, ¿no? Donde, a ver, ¿qué es lo específico? ¿Cuál es la especificidad de la fotografía, en este caso de la fotografía del cronista, ¿no? Del cronista de la realidad, y la especificidad del cine, ¿no? Frente al alboroto, a la banda sonora, a los movimientos bruscos, ¿no? Al dramatismo de la realidad fílmica, nos encontramos en el silencio, la reflexión, el instante capturado hacia la eternidad, hacia lo platónico, hacia lo platónico y hacia lo apolíneo de la imagen fotográfica, ¿no? Entonces también me parece que desde la construcción de este montaje hay un trabajo donde se reflexiona sobre las diferentes materialidades, las diferentes especificidades de cada uno de los lenguajes, ¿no? Sin decir nada, solo con el montaje cinematográfico. sí, es muy interesante ese trabajo. De hecho, en un momento se ve cómo revelan artesanalmente, casi manualmente, la fotografía, ¿no? Hay un trabajo, ¿no? de cómo se construye la fotografía. Bueno, y el otro punto, decíamos, ¿no? Entonces, ficción y documental, en términos de fotografía y película, y acá tenemos también la realidad y la fantasía, ¿no? Que esto en la película deviene a locura, ¿no? Personajes que no pueden distinguir esta realidad de la fantasía, lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablamos por el surrealismo o demás, pero la cuestión es cómo esto se transforma en locura, ¿no? Primero, pensar que es una guerra civil y nunca entendemos bien en qué bando están, si hay un bando de buenos y un bando de malos, ¿no? Acá vemos personajes que está muy claro en la escena esa del lugar navideño, que los personajes se matan porque sí, porque ya entraron en una dinámica de que hay que aniquilar al otro, ¿no? Y ya ni siquiera preguntan, o en este caso, bueno, pregunta la nacionalidad, este personaje a la hora de matarlo, pero ni siquiera preguntan el motivo, ¿no? No hay una cuestión ideológica a la hora de esa matanza indiscriminada e irracional. Se convierte en un acto de locura, en un acto de barbarie, ¿no? Y esto es lo que la película está marcando todo el tiempo, ¿no? Por eso no es que hay un bando de buenos y un bando de malos, y creo que por eso también como Estados Unidos tuvo una guerra civil, una guerra de secesión que dividía norte y sur, acá hablan de los bandos occidentales, perdón, y el bando oriental, ¿no? Como que incluso rompe esa división para dejar en claro que esto es otra cosa, que acá la grita social está planteada de todos contra todos, y esto es producto de un odio que llevó a la barbarie más absoluta. El personaje de Jesse Plemons, coincido, es la mejor escena de la película. El tipo es un actorazo. No, como decía Benjamín, no iba a ser el papel de este personaje. Es el marido de la protagonista, Kirsten Dunst. Al último momento hace este papel y bueno, es fabuloso el personaje, pero además es fabuloso por lo real que puede hacer, porque uno imagina que, no sé, los tipos eh, que van de cacería a Estados Unidos, que se visten así de militares para ir a cazar venados, se comportan de esa manera, ¿no? Esa manera seca, rústica,
anempática, ¿no? Con el otro. Hay algo de eso. Los anteojos rojos también dimensionan esto de la locura, ¿no? Estos anteojos casi como infantiles que tiene el personaje lo convierten en un ser despiadado, es un psicópata, ¿no? Ya no es un soldado que está en una guerra civil por un ideal o por lograr algo, es un psicópata que disfruta de matar a los otros que no le gustan, en este caso, los que no considera norteamericanos, ¿no? Y acá hay parte del discurso de Trump en contra de la migración, ¿no? En Estados Unidos. Hay algo de eso, ¿no? Y esto es completamente perturbador. En cuanto al tema de los lentes, yo recordaba el episodio del libro de El Mago de Oz, que cuando las personas entraban a la ciudad de Esmeralda, le ponían lentes o sea, le hacían anteojos con lentes verdosos para que la gente vea toda la ciudad de color esmeralda, cuando en realidad no lo era, sino que era a partir de en los lentes, ¿no? Los vidrios de los lentes que les ponían. Y creo que en esta cosa de que el tipo tenga anteojos rojos, es como una metáfora de ve todo sangre, ve todo muerte, ¿no? Ve todo infierno. Está viendo el mundo a través de la violencia, a través del deseo de matar. Todo se transforma en sangre en su mirada. Está obstruido por esa ideología o por esa alienación ideológica, podemos decir. Y ahí hay algo de interesante, ¿no? De el trabajo de los periodistas, de los reporteros gráficos, que van a retratar la guerra, ¿no? Y ellos creen que están retratando una guerra entre dos bandos y en realidad están fotografiando psicópatas que van matándose entre sí casi como por deporte, ¿no? Hay algo de eso muy perturbador en la película, ¿no? Y eso es la tensión también que se genera y la angustia que se genera secuencia a secuencia, parada a parada de esa camioneta en la carretera. Este momento también es bastante perturbador, que mencionábamos antes, ¿no? Cuando llegan a ese pueblo y entran al local de ropa, y dice, sí, lo que pasa es que nosotros como preferimos no meternos, entonces preferimos hacer de cuenta que no está pasando, ¿no? Algo de, a mí me venían a la cabeza las redes sociales y cómo las redes sociales funcionan en esos términos, ¿no? Como que nos aíslan de la realidad, esta idea de para sobrevivir hay que fingir demencia, ¿no? Que decíamos todos hace no mucho, y que hay algo de esto, ¿no? De cómo esta indiferencia y este negacionismo de parte de la sociedad también es locura, ¿no? También no querer ver la realidad también es locura. Y es interesante porque uno dice, bueno, pero que lo pasa es que justo este pueblo, uno puede llegar a pensar, están a salvos, no están en la línea de fuego. Y la película se encarga de, mediante una toma y un cambio de foco, mostrarnos que arriba de un edificio que está frente al local de ropa hay dos francotiradores. Para decir, no, esto también están en guerra y la guerra está ahí en ese mismo pueblo, solo que los personajes eligen cambiar el foco y dejar de verlo, ¿no? Pero también es parte de esta locura. Creo que eso es muy interesante. Otro tema interesante es que ahí le sacan una foto a la protagonista y en el trayecto emocional que hace internamente la protagonista, el personaje de Lee, es el único momento de la película en el cual sonríe. Cuando se pone el vestido y sonríe a pedido de Jessie para el retrato, ¿no? Creo que esto es interesante porque desde ese lugar también hay como una necesidad del personaje de Lee de evadirse de la realidad para no entrar en la angustia absoluta y quedar al borde del suicidio, ¿no? O sea, ella vemos que está angustiada, vemos que está mal, y vemos que está en soledad, vemos que está con la mirada perdida y que se aparta del resto, pero en ese momento es un momento de felicidad, es un momento donde piensa en verse linda, donde piensa en otra cosa, ¿no? Como cuando en la carretera o en el pasto hay un momento cuando se están disparando entre dos francotiradores y ella está ahí con la cámara y se queda observando el pasto, ¿no? Las flores, el agua, ¿no? Hay como decíamos, como la escena de los niños, ¿no? Hay como distintos momentos de
conectarse con otra cosa para poder seguir sintiéndose humanos frente al horror que viven y experimentan día a día. Bien, punto aparte y párrafo aparte es el tratamiento del sonido, que es espectacular y creo que es lo más interesante de toda la película. Nosotros tenemos una guerra civil en la película que está fuera de campo, que es una guerra a la cual los personajes viajan, que no la vemos hasta el final, hasta en la secuencia final donde claramente hay escenas de guerra. Todo lo demás son como hechos aislados que se ven disparos en el aire, en la noche, como fuegos artificiales, se escuchan, pero siempre está fuera de campo, nunca lo vemos. Y el tratamiento del sonido es tremendo en la película y es lo que genera la tensión, es el peligro inminente, latente, lo que es el peligro que en cualquier momento puede estallar, ¿no? Pero no lo vemos. Está ahí cerca, pero no lo vemos y los personajes van acercándose a él, ¿no? Esto está claro. Hay un trabajo que cuenta en una entrevista el director de cómo hicieron el tratamiento del sonido para lograr mayor realismo, mayor sensación de realismo. A ver, el tipo va a explicar que lo que hacen en la escena de los disparos es bajar por consola, ¿no? Por edición de sonido, bajarle el sonido ambiente y subir un poco más de lo normal el sonido de los disparos. Y no solo el disparo de la bala saliendo del arma, sea la metralleta, sea la pistola, sea lo que sea, sino también el sonido de la bala golpeando contra el cuerpo de manera seca y dura, ¿no? Esos dos sonidos se elevan por sobre la media y el resto del sonido ambiente se baja. Y esto da una sensación de mucho más angustiante, ¿no? Y es mucho más terrible, cruda y truculenta todo lo que escuchamos a partir de esto, ¿no? Creo que es fundamental ese trabajo del sonido porque es lo que nos pone siempre en alerta en la película de lo que está por venir. El otro trabajo también que está relacionado con el sonido, por supuesto, es el de la música, donde siempre vemos como una música clásica de los Estados Unidos, pero una música, o sea, que habla de los Estados Unidos, pero que habla de una manera, diría, melancólica barra cínica, ¿no? De lo que es la realidad. Y puestos, en el momento que están puestos esos temas, son más cínicos todavía, ¿no? Hay un contrapunto también entre lo que tiene que ver la música, ¿no? Y los momentos de mayor tensión. La música viene por un contrapunto a aliviar el momento de tensión, ¿no? A relajar la escena de mayor dramatismo, de mayor peligro, y por otro lado viene como a completar algunas secuencias, ¿no? Como a darle el cierre a esas secuencias ya perturbadoras de por sí. También aparecen momentos luminosos, ¿no? Estos momentos de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el bosque, los niños, las aves, las flores, el agua que va regando, ¿no? El sol, los rayos de sol entre los árboles, todo eso también viene a estar como retratado y viene a ser un contrapunto, ¿no? A ver, como toda película que va a manejar el suspenso y la tensión, de esto lo hablaba Hitchcock mejor que nadie, no puede haber tensión constantemente, porque como espectadores no lo podemos soportar y llega un momento que por un mecanismo de defensa nos volvemos indiferentes a lo que estamos viendo y ya no nos afecta. Entonces el director está siendo muy inteligente para poder lograr ese efecto de impactarnos visual y emocionalmente, entonces construye una escena de tensión, viene una escena de descanso. Viene una escena de tensión y luego otra de descanso. Y esto hace que cada vez que llega una escena de tensión estamos alerta y estamos con todas las, los sentidos puestos en la película. Bueno, hay un par de momentos de imágenes
que la película también, en términos cinematográficos, ya no hablamos solo de las fotos que sacan, sino los momentos cinematográficos, que son poéticos. Poéticos en términos de, a ver, igual de poéticos que Apocalipsis Now puede mostrar los helicópteros acercarse para bombardear la escuela en Vietnam, ¿no? Con la puesta de sol de fondo. O sea, igual de poéticos que eso, ¿no? Es la imagen de la locura, es la imagen del horror, y a la vez se convierte como en una imagen bella dentro de la locura, ¿no? Estamos ya a través del lente de los personajes. Son estos personajes los que retratan el horror de la guerra, y son a través de ellos que nosotros nos involucramos como espectadores en el horror de la guerra. Y a partir de ahí empezamos a ver ese bosque incendiado, ¿no? Narrativamente, argumentalmente, los personajes se van acercando al infierno, ¿no? Se van acercando a Washington, y por ende ven el infierno, ven el fuego, el bosque incendiado, ven las llamas que los rodean, que los abrazan, ¿no? Están metiéndose en el ojo de la tormenta, claramente. Sí, ahí yo Y creo por que, supuesto, sí. no, es decir que la comparación, o sea, por ella se dijo, pero creo que es central la comparativa, el reflejo, la rima con Apocalipsis Now, ¿no? En ese sentido, todo lo que marcó Emiliano, lo episódico, ¿no? Cada episodio es una escena infernal dantesca, ¿no? Como el Dante pasando los círculos del infierno hasta llegar al centro de la maldad, que es la Casa Blanca. La cuestión del personaje observador que va como avanzando en esa violencia, en ese círculo de violencia que es la guerra, que tan violenta y tan irracional se vuelve absurda, ¿no? y enloquecedora, pierde la racionalidad absoluta, es surrealista por momentos. Fíjense esta imagen, ¿no? Y acá tenemos el plano cenital. Hay un par de momentos donde también tenemos el auto en la ruta, ¿no? Tenemos varias imágenes de planos cenitales. Recuerden, cuando hablamos de plano cenital, nosotros en películas de Scorsese decíamos es el plano de Dios. Es el plano que nos muestra un punto de vista extrañado para que nosotros nos desacomodemos de nuestro lugar y empecemos a reflexionar sobre lo que estamos viendo. Si uno ve esta escena, ¿no? Además de lo perturbadora y de lo terrible, estamos viendo una síntesis también, en términos cinematográficos, del horror. Y acá también, en términos argumentales, como decíamos, la película desde lo antibélico busca concientizar al espectador del horror de la guerra, y desde lo narrativo, en términos de viaje de los personajes, también está contando el periplo de los personajes. Lo que le pasa acá al personaje de Jessie es un bautismo de fuego. Ella cae a la fosa de los muertos, le dan la mano y la rescatan. Y ese salir de la fosa, salir de la muerte, es una suerte de renacer. A partir de esta escena sale distinta, ¿no? Y empieza su camino de convertirse en reportera de guerra, con todo lo que eso implica, para bien y para mal, ¿sí? Bueno, la idea del presidente, lo hemos mencionado, y Juan Pablo venía diciendo las semanas anteriores que esta película se resignificaba con el atentado de Donald Trump. Fíjense esta foto del atentado de Donald Trump, ¿no? Es como que la foto del momento es tremenda. Esto lo sacaron reporteros gráficos, corresponsales que estaban en ese momento cubriendo el discurso de Donald Trump. Fíjense la foto, ¿no? La foto es impresionante, ¿no? Es el tipo sangrentado, la bandera de Estados Unidos de fondo, da la vuelta, ¿no? Es tremenda, la foto esa es maravillosa, y hay algo de ese trabajo que la película, lo que la película está hablando, ¿no? Y ese personaje, como decíamos, del presidente, está en referencia a Donald Trump por esta locura, por esta manera de confrontar, por esta agresividad para los discursos, para con el otro, para etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decirle nada que ya no sepan, pero es interesante esto, ¿no? Que parece un tipo fuerte de convicciones, y pareciera que antes de morir va a dar una frase a los Charles Bronson de héroe, y termina diciendo: por favor no me maten, ¿no? Y esto es genial porque de alguna manera en ese lecho de muerte deja de ser esa figura, ese líder icónico
¿no? de la guerra, que propone la división del país y se convierte en un ser simple como cualquier otro, ¿no? Simple inclusive en un momento de Cobarde y miserable, quería decir. cobarde y miserable, claro, no me salía una palabra mejor que esa. Claro, cobarde y miserable, ¿no? Se convierte en un tipo cobarde y miserable. El final, tenemos el final de varios personajes en términos de este viaje que hacen, este recorrido, y acá tenemos la fotografía. Esta es cuando matan a Lee, esta es la fotografía que saca Jesse desde el suelo de Lee siendo muerta por el disparo, ¿no? Es el momento es el único momento que se dramatiza la tragedia, ¿no? Acá tenemos una imagen de corte documental, como decíamos que venían teniendo el carácter que venían teniendo las fotografías dentro de la película, pero es el único momento donde hay una música que ayuda a dramatizar la situación. Hasta el momento, cuando tenemos escenas de combate, escenas de violencia, no tenemos música. La música viene después para aliviar la situación o para los momentos de tranquilidad. Acá tenemos una música, sí, que de manera incidental viene a darle un aura. De hecho, ella cae como en cámara lenta, ¿no? Toda esa muerte es como en cámara lenta y viene a como a cerrar el periplo de este personaje. El periplo de la vida y de la carrera de este personaje de Lee. Es muy interesante, ¿no? Porque el silencio que acompaña después en esa situación, y a estar otra vez el contraste entre la música y el silencio, viene a darle otra vez el mayor realismo y a marcar el horror y el vacío en términos existenciales de la muerte y de la guerra, el horror de la guerra. Y después tenemos el otro final, el otro personaje fuerte, hablamos de todos los personajes, pero el otro personaje fuerte, que es el personaje de Jesse, que es el que es salvada por Lee. Lee hace el sacrificio, la redención, el sacrificio por salvarla a Jessie, a su discípula, y Jessie saca la foto de Lee. Y acá hay algo interesante que me comentaba Fede en la semana, cuando armamos la clase, de que Lee, cuando ella saca también la foto de Sammy cuando muere, que Sammy es su mentor, el periodista del New York Times, el viejito, ¿no? Cuando le saca la foto, después en un momento vemos que ella está sentada en el auto mirando la foto y decide borrarla, ¿no? No se anima a conservar la foto de su mentor, ¿no? Como que hay algo ahí ético, moral, que no le permite conservar la foto. En cambio, Jessie saca la foto de Lee muerta o muriendo inclusive, ¿no? Y no solo eso, sino se levanta, sigue caminando sin mirar atrás, dejando a su maestra tirada en el piso, muerta, y entra a la habitación y saca la foto que fue a sacar Lee. Ya aparece la idea del reemplazo, ¿no? El reemplazo generacional, el reemplazo de discípula a su maestra, y que termina sacando esa foto emblemática, que es la que vamos a sacar en el fotograma, del presidente muerto, que es la foto que fueron a sacar con el personaje de Joel. Bueno, creo que es interesante, ¿no? Porque acá hay un tomar el lugar de, pero también ese cambio, esa transformación del personaje de Jessie, que es una chica conmocionada en el principio, acá adquiere mayor dureza, pero también mayor frialdad, ¿no? Ni siquiera tiene, no sabemos en qué se va a convertir, pero sabemos que va a transitar los mismos traumas que transitaba Lee durante la película, ¿no? Pero ahí al menos se está convirtiendo en alguien duro, en alguien fuerte, en alguien por momentos inhumano frente a lo que está presenciando. Es interesante esto, ¿no? Este final. Y ahí podemos pensar una cosa
que se desprende de la película, muy interesante. Esta es una interpretación. Tal vez Jesse no quería retratar la guerra, el horror de la guerra. Tal vez no quería ir a sacar la foto del presidente antes de morir. Tal vez lo que ella quería retratar era el último viaje de Lee, de su ídola, ¿no? Fíjense que ella insiste en sacarle la foto con el vestido, ella le saca fotos a Lee, sacando fotos a otros cadáveres en la guerra. Ella está todo el tiempo registrando lo que va a hacer Lee. Lo que ella está haciendo es un registro documental de Lee, ¿sí? Su objeto a fotografiar es Lee, no es la guerra. Va más allá de la guerra, por supuesto la guerra también, y por supuesto está aprendiendo a ser reportera y corresponsal de guerra, pero sobre todo está haciendo un retrato de su maestra. Creo que eso es interesante, ¿no? Porque ahí tenemos otra cosa en términos de construcción del vínculo entre los personajes, ¿no? Tenemos siempre como la figura maternal que asume Lee, de cuidado, de protección, de enseñanza, del oficio, de referente, y de alguna manera ese vínculo se termina de cerrar cuando entendemos que ella hizo todo un retrato de su ídola, ¿no? Siendo fotografiada en su último viaje de trabajo. Y por último, esta es la última placa, justo que ustedes comentaban al principio, la película termina, saca una foto, vemos en primer plano a Jesse sacando una foto, la imagen se pone en blanco, ¿no? Y a partir del blanco empieza a aparecer una fotografía detrás de los títulos de crédito, como si se revelase esta fotografía, como si fuera el revelado de una fotografía, que es una imagen, una fotografía real de una situación muy similar a la que vimos antes. Un jefe de Estado abatido por un grupo de soldados. Ahora, lo que vemos acá, que esta imagen es real y no es la de la película, es que esta imagen es peor. La realidad es peor que la película. Los personajes están sonrientes, están triunfantes. Es como los tipos que se sacaron la foto con la bomba atómica de fondo, ¿no? Están felices, no tienen cara de tragedia, y vuelvo para atrás para mostrarles, no tienen cara de tragedia como estos personajes de acá, ¿no? Que acaban de cometer un asesinato a sangre fría. No es esos rostros de preocupación. Hay una mirada a cámara, pero es una mirada a cámara sonriente, de jolgorio, de festejo, de celebración, porque acaban de matar a un tipo a sangre fría, sea quien sea, ¿no? Es mucho más preocupante esta imagen que la de la ficción. La realidad supera la ficción, ya lo hemos escuchado. De fondo se escuchan, hay un montón de canciones que se escuchan. En la copia que les pasamos, que es la que yo también vi, no están subtituladas las canciones, desgraciadamente, pero la última es de Bruce Springsteen. Ya saben lo que significa Bruce Springsteen para la cultura estadounidense, ¿no? El tipo es como un abanderado de la cultura estadounidense, siempre en Made in USA, ¿no? Eso es un tema uno de los más conocidos. La última canción se llama Dream Baby Dream, ¿no? Y un poco la letra de la canción dice: ven, nena, sueña, tenemos que mantener la luz encendida, ven a abrir tu corazón, vengan y abran sus corazones, vamos, tenemos que seguir soñando, ahora solo quiero verte sonreír, ¿no? A ver, no dice nada revelador la imagen, pero es una imagen, la canción, perdón, pero es una canción triste, melancólica, ¿no? Como alguien que está atravesando un profundo dolor y trata de encontrar una esperanza apoyándose en el otro. Algo de eso está planteando la película con su mensaje final, ¿no? Más allá de todo este horror, tenemos que ser conscientes y tenemos que poder, mediante el amor, salir adelante. Muy bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a leer sus comentarios.
A ver, me voy a poner los anteojos, porque si no voy a estar en problemas. Jessy Plemons. Mónica, entiendo que no son pasivos de acciones registrar porque envían sus fotos para ser publicadas. No sé si todo el tiempo, pero recuerdo el principio en el hotel que ella se quejaba porque la conexión de internet no era buena. Eso es algo que siempre los periodistas nos quejamos cuando estamos en hoteles, que la conexión de internet no Claro, nos sí, deja sí, trabajar. es un clásico. Siempre en los hoteles para trabajar es imposible. Nos pasa a todos y en todas partes del mundo. Cuando estás en otros países, digamos, no es un problema de Argentina, sino que pasa en cualquier lado. Tal cual, tal cual. La escena de la fosa común me pareció una cita de Noche y Niebla de Alain Resnais, pero sin renacimiento. Sí, bueno, sí, totalmente, totalmente. Esas escenas de Noche y Niebla que son sacadas del registro que hicieron los mismos nazis en los campos de concentración y después cuando entró, se trataron de levantar, por supuesto es terrible y claro, sí, hay algo de eso, remite a eso, recuerda claramente a ese horror, ¿no? Al horror del Holocausto. Jesse da su examen final, dice Lidia. Sí, claro, claro. En términos del viaje de aprendizaje que el personaje hace, ese es su examen final, ¿no? Estar y no dejarse perturbar por el horror del momento y estar ahí firme para sacar la foto del registro, la foto que documente el caso. Igualmente, Jesse aprende de Lee y aparece la cuestión ética del fotoperiodismo que plantea el director. Hay una cuestión de adrenalina que supera la cuestión ética. ¿Se cambia el mundo con esas fotos? Es lo que aflora en Lee al final. Muy bien, está muy bien ese comentario, Lidia. Sí, sí, eso está planteado por la película, que claro, es la función social y el sentido de la función social, ¿no? ¿Vale la pena esto que uno hace? Eh, si hay personas que así todo no quieren ver la realidad, ¿no? Un poco lo que, porque cuando llegan al pueblo ese y se prueba el vestido, y qué sé yo, ellos podrían quedarse en ese pueblo y olvidarse de lo que están, de lo que tienen que hacer, y sin embargo siguen adelante. Diana dice, pregunta, con un anacronismo me llamó la atención la ausencia de tecnología. No hay celulares, cámaras analógicas. La del padre de Jesse, claro, la del padre de Jesse es una cámara de celuloide, de las de antes, de película. Tiene como finalidad borrar huellas de la época y hacerla imprecisa. Puede ser, puede ser. Sí, yo creo que, a ver, hay varios elementos que dan cuenta de un aquí y ahora, ¿no? Claramente. Eh, y después, sí, hay algo eh, eh, hay algo de lo que la película está transmitiendo que sí, no quiere poner fechas, no quiere poner lugares precisos, no se mencionan 2 o 3 lugares y después el tiempo es como, bueno, podría suceder mañana, ¿no? Tranquilamente. Y sí, es verdad, no hay teléfonos celulares, no. Yo creo que, bueno, la película apunta al vínculo ahí entre personajes. Ceci es hija del periodista joven. ¿De qué periodista joven? No sé de cuál está hablando Viviana. En la fantasía y realidad de la película hay un paralelismo con la historia personal de la fotógrafa que prefiere mirar las flores y tirarse en el pasto que arrastrarse para sacar fotos del horror. Le deja ese trabajo al aprendiz, su tarea ya está cumplida. Sí, pero sin embargo emprende el viaje, ¿no? Sin embargo emprende el viaje. Se podría haber quedado en el hotel o podría haber renunciado y sin embargo emprende el viaje antes de saber que su aprendiz está arriba de la camioneta.
¿no? Por eso yo decía al principio, hay algo del no poder dejar de hacerlo, ¿no? Por deformación profesional, no sé por qué, pero hay algo que no puede dejar de hacerlo más allá de que, por supuesto, está muy compenetrada con la tarea de manera traumática. Se muestra la pasión por la tarea de registro fotográfico a través de la música, las miradas y las sonrisas del periodista y el aprendiz en el medio del horror. Balaceras, corridas y muertes. En contraposición con el silencio cuando gritan, lloran, vomitan ante circunstancias extremas que viven. Sí, sí, hay, por eso hay todo un trabajo del oficio del fotógrafo que está muy, muy bueno en la película también. En una de las mejores escenas de la película, la elección de las gafas de Plemons, que fue sugerencia del actor, para mí son un paralelismo con los disfraces de la gente que copó el Capitolio en 2021, donde vimos desfilar gente con cuernos y muchas cosas más. Ante eso, el detalle queda hasta chiquito. También nos hace dudar si se las robó a alguien que mató como trofeo. Pero lo más fuerte es el subtexto de la escena. ¿Qué tipo de estadounidense sos? Creo que resume toda la crítica de la película. Sí, muy, muy bueno el aporte ahí de Benjamín. Sí, totalmente de acuerdo. La deshumanización de la guerra se traslada a todas las generaciones de periodistas que, trastornados, traumados, terminan siendo horrorosos para seguir la locura que es funcionar a la guerra. Del periodista al que lo excita la adrenalina de ese periodista. Del periodista al que lo excita la adrenalina de ese periodista. Elijo, está volviendo a la pregunta que... Ah, la pregunta de... Sí. No, Si no, era no, 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 hija no. de... No es hija de Joel. No, de hecho Joel se la quiere levantar. De hecho, se da a entender de que ella está en la camioneta con ellos porque el tipo se la quiere levantar y por eso la lleva. Que si no, ni siquiera hubiera subido a ese viaje. No es la hija. La morbosidad periodística se muestra morbosa, inhumana, monstruosa, inhumana. Sí. A ver, yo creo que se parte de una idea de que hay algo que lo he visto en otros lados y lo dicen los mismos norteamericanos, que la guerra de Vietnam terminó por una foto, dicen. Lo escuché decir varias veces. Y es la foto de esa nena desnuda, medio, con el cuerpo medio quemado y con un tanque de guerra detrás, ¿no? Dicen que parte de todos los movimientos de antibélicos contra la guerra de Vietnam se dieron a partir de esa fotografía. Hay algo de eso que creo que la película está como recostándose en esa idea, ¿no? De fotografiar el horror para concientizar y para hacer ver lo que está pasando a aquellos que no tienen la posibilidad de estar en ese lugar, ¿no? Creo que va por ahí, creo que va por ahí. Es interesante cómo el aprendiz utiliza una cámara en blanco y negro y además analógica. Es como el volver a la vieja escuela. Es para el personaje de Lee un pase de la antorcha, un volver a las bases, un rescatar su humanidad ya perdida ante el horror. Hay algo de nostalgia, sí, yo coincido que hay algo de nostalgia en esto, ¿no? Hay algo creo que esto de que no aparecen celulares y no aparece mucha tecnología, creo que está en función de esto, ¿no? Hay algo como de recuperar cierta cosa del pasado. Estamos en el post-apocalipsis, ¿no? En un momento donde la humanidad, la civilización tal como la conocíamos, desapareció. Entonces, el reencuentro y el aferrarse a lo analógico o a las cosas del pasado es de alguna manera una necesidad de recuperar ciertos valores, ciertos elementos, cierta cultura, ciertos hábitos. La morbosidad del periodismo, tema que nos es tan conocido, sobre todo en estos días. Al final, la guerra civil tiene un ganador, un victorioso. Es también la victoria de la deshumanización de Jesse. Muere el presidente, muere la humanidad de Jesse. Su maestra
queda muerta tirada atrás. Lo importante es ahora la foto. Sí, hay algo de eso. Muere la inocencia, ¿no? Muere la inocencia de Jessie. Y entiéndase con la inocencia, todo pensamiento naif, todo sentimiento, toda manera de conectarse afectivamente con el otro. Esa parte de Jessie es la que muere y sí, y se convierte como en un soldado, en alguien que ejecuta fotos, en este caso, y el rol social se come a la persona. Hay algo de eso, ¿no? Como la persona termina estando en segundo plano, en eso coincido con Benjamín, muy interesante. Lo analógico del pasado es un homenaje a los fotógrafos de guerra anteriores. Sí, 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 es muy probable. Es muy probable estar relacionado con películas que hemos mencionado de otros corresponsales de guerra. Una cosa es a través de la publicación del registro fotográfico alimentar la morbosidad y otra muy distinta es arriesgar la vida para registrar el horror y que lo vean quienes no están allí. No hay que confundir valiosísima tarea. La morbosidad del fotoperiodismo se ve en la escena de Lee tomando la foto de los moribundos colgados y los comentarios luego en el auto. Sí, sí, yo coincido un poco más con Mónica. Me parece que se pone como la función social del periodismo y no la cuestión amarillenta que también está, pero eh, me parece que por sobre todo se pone como una función social en valor. A ver, siempre que hay películas de periodismo y cuando hay periodismo, todos los hombres del presidente, por ejemplo, o Spotlight, ¿no? En primera plana se llamó acá esa película. Siempre hay una idealización del periodista, ¿no? Siempre se está hablando de un periodismo que se la juega por dar a conocer información que es vedada o negada al resto de la sociedad. Siempre se pone en valor eso, ¿no? Después nosotros conocemos periodistas de otras características, pero no es el caso de los que se muestran acá. Bueno, la peli me costó verla, con la clase la valoré más, pero no hay reflexión sobre lo que está pasando. ¿En qué no hay reflexión? La película te muestra lo que puede llegar a pasar si esta situación de odio social hacia el otro escala, ¿no? Claro, no reflexiona sobre la guerra, sino que la película nos muestra es un futuro cercano, lo que podría pasar, la consecuencia, ¿no? Como repensemos la causa, en todo caso la toma de conciencia, las reflexiones sobre la causa que nos puede llevar a esa consecuencia que es la película, que vemos en la película. Me pregunto si sería posible vivir sin ese humor o catarsis después de ver el horror y registrarlo. Y no lo sabemos, no lo sabemos. Hay algo ahí ¿no? Los personajes es A ver, igual como la yo, fiebre. digamos, digamos, nada, se está yendo todo para cualquier lado, pero voy a hablar sobre una cuestión personal, que nada, los periodistas tenemos ese tipo de humor negro en ciertas situaciones. Si ustedes estuvieran en los grupos de chat donde yo estoy, por ahí decimos cualquier cosa, pero es también para distender ante ciertas situaciones por momentos muy estresantes. Y eso que yo hago, tanto yo como Emiliano hacemos periodismo
de cine o cultural donde no es tan estresante. Claramente no me estoy comparando con hacer periodismo de guerra, pero para que se entienda esta situación de que muchas veces, nada, no es alejado de la realidad ni es perder empatía con el resto, sino es para distender un poco ante ciertas situaciones extremas que muchas veces uno queda involucrado y bueno, tiene que romper un poco porque si no se le partiría la cabeza en cuatro como sucede muchas veces. No sé si se entendió lo que quise decir o dije cualquiera, pero bueno. Sí, sí, alguien ahí comentó, piensen de qué hablan los cirujanos después de las operaciones. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, ese contacto con la Claro, muerte. porque si no la realidad a uno lo lleva puesto, entonces termina tan involucrado con la realidad y si bien, bueno, nada, uno hace periodismo de cine, pero también, digamos, está atravesado por la cuestión política, entonces como que, nada, uno hace periodismo de cine, el cine está viviendo una crisis, entonces, bueno, quiero decir, en todo eso uno muchas veces tiene que distenderse porque si no terminamos en un laberinto al que no podemos salir. Pero bueno, dicho esto y haciendo mi catarsis personal, nada, son 8:20, los voy a echar a todos. Así que, nada, el último mensaje de Olga que no escribió en toda Entonces, que le vamos a leer. A ver, Sí, me parece que la película asume en todo su desarrollo una posición crítica acerca del uso de las armas para terminar con el otro distinto, aparentemente opuesto, contrario. El resultado es el horror y la anarquía, la disolución de la vida en común. Muy bueno y muy buen cierre, me parece muy bueno. también para todo lo Claro. que estamos hablando. Ujú. Así que bueno, nos vemos ya la semana que viene con Juan y debatiremos sobre la educación y nada, y en la última clase de agosto nos reiremos con Telma. Así que bueno, tuvimos clases políticas este mes, entre el reino animal, que dentro de todo tenía Mm. que ver con una cuestión política, entre guerra civil, entre Puan. Así que bueno, tenemos un mes atravesado por la política, en diferentes sentidos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan una linda semana dentro de todo. Chau, chau. Adiós.